Lanzado en 1957, el satélite ruso Sputnik 1 marcó el comienzo de la era de los satélites artificiales. Desde este año se han lanzado miles de satélites y entre ellos cientos de satélites de observación de la Tierra. En las últimas décadas, un número creciente de gobiernos de todo el mundo han invertido en satélites, sea para fabricarlos o comprarlos. Y hoy, como puede ver en esta animación, casi 40 países están operando satélites de observación de la Tierra. En 1990 había 6 países. En 2000 había 12 países. En 2010, 23 países. Y hoy, en 2020, son 37 países. Pero, ¿cuáles son los beneficios de estos satélites? Como introducción y respuesta rápida a esta pregunta, podemos tomar dos ejemplos recientes que enfatizan cómo los satélites se han convertido en tecnología clave para mejorar la vida, especialmente en el periodo muy difícil que estamos viviendo en este momento. Primero ejemplo con la explosión de Beirut en agosto de este año, que mató al menos a 192 personas y hirió a más de 6.500. La comparación que podemos ver aquí entre la imagen de Pleiad adquirida el día después de la explosión a la derecha y las imágenes adquiridas antes a la izquierda ayuda a comprender la escala y el nivel de daños. Para el gobierno y los equipos de rescate, tener acceso inmediato a esta información fue esencial para obtener una visibilidad crítica de la catástrofe, coordinar los esfuerzos de socorro en el terreno y salvar vidas. Segundo ejemplo, con la pandemia del COVID-19. Las imágenes satelitales pueden ayudar no solo a evaluar los daños después de desastres naturales o industriales, pero también se pueden usar en pandemias como del COVID-19. Todos recordamos esas primeras imágenes del encierro de Wuhan y las increíbles imágenes de construcción del hospital de campaña. Además de mostrar al mundo este fenómeno, las imágenes satelitales también ayudan a medir el impacto de esa crisis en la economía y pueden ayudar a decidir qué sectores necesitan ayuda y en qué momento. De nuevo, con respecto a la pandemia del COVID-19, aquí está el ejemplo de Taichu Industrial, una empresa surcoreana que fabrica partes de automóviles en la ciudad de Daeju. Al analizar el nivel de ocupación de los diferentes estacionamientos, el cambio en el nivel de actividad se puede medir fácilmente. El mismo tipo de información puede obtenerse mirando contenedores en puertos o camiones en carreteras. Estos dos ejemplos demuestran de una manera bastante clara lo que las imágenes pueden aportar en términos de información. ¿Pero qué más? ¿Y cómo un país puede aprovechar los sistemas de observación de la Tierra y la cantidad de información invaluable que brindan? ¿Cómo un satélite puede influir así en el desarrollo de un país? Mi nombre es Yves Gerard, trabajo en la AIRBUS como director de desarrollo y ventas para sistemas espaciales y estas son preguntas que voy a intentar responder en este video. Comencemos con la primera pregunta sobre la información proporcionada por estos satélites. Como dije en la introducción, la observación de la Tierra es una herramienta clave para obtener información no solo confiable, pero también detallada y actualizada, de manera que sea compatible con una amplia gama de aplicaciones.
El acceso confiable a los datos de observación de la Tierra respalda de manera efectiva la gestión del medio ambiente del país y los recursos críticos, incluida la silvicultura y la agricultura, por ejemplo, pero también la gestión de recursos naturales como petróleo y gas o la minería. Las imágenes satelitales también ayudan a obtener un conocimiento preciso del uso de la tierra en el territorio nacional y ayudan a monitorear sus cambios a lo largo del tiempo. Como resultado, con la ayuda de los satélites de observación de la Tierra, los responsables de la toma de decisiones pueden definir y controlar las políticas que son esenciales para un crecimiento rápido de las economías y para sostener el medio ambiente. Vamos a ver en el video que viene ahora unos ejemplos concretos en diferentes lugares del mundo y que podrían perfectamente implementarse en Paraguay. So IPF is actually an index we have developed together with insurance and governmental bodies to make sure there's a way to insure farmers on their grass production, and in case of issues and reduction of yield, to be able to pay them through the insurance in a very precise and secure way. Pastures are highly exposed to climate variations and mainly drought. To insure pasture, it was just impossible in the past because traditional insurance techniques and methods are not relevant. That was a challenge. That's why we have developed with AIRBUS an alternative method and satellite application to estimate as precisely as possible the lack of production on the fields. Working with AIRBUS was a long journey of 5 years of research and development. We had many scientific validation protocols and also scientific publications. We managed the match satellite versus mower to prove the correlation between the index and the real production in the field. Last year, for example, more than 40% of the farms were affected by climate disaster. It was a particularly loud year in terms of claims. By outsourcing the risk, a farmer can focus on his real business and then it increases competitiveness. Starling is our latest application, which has been developed together with the agro industry to actually track on a regular basis deforestation around the world. This helps to protect the forest against uncontrolled growth of agriculture. This is very important, for instance, in the case of palm oil, where various scandals have shown that you need to track what happens. So as you know, deforestation from tropical area is one of the major problems, specifically linked to global warming. So Nestle is committed to zero deforestation objective by 2020. So we are very much interested to know exactly where the raw materials are coming from and whether it has connection with deforestation. So we selected a rather big area in Malaysia where some of our suppliers of palm oil were present on the ground, and the satellite imagery were done and are regularly renewed, new pictures taken from the space and radar data, and that is processed by the AIRBUS team so that we can use it in a way that we can see how the area of potential deforestation are progressing or not. And this data is very useful for us to see if our commitments are met by the suppliers, and if not, we have the data and the possibility to go back to the suppliers and tell them that there is a gap between the kind of commitment we've agreed with them and what we are observing in reality. So it's very practical and it's a different way of engaging with suppliers to be able to meet our global commitment of no deforestation. Otra área clave para el uso de la observación de la tierra es la seguridad y la protección. En primer lugar, la observación de la tierra es una herramienta invaluable para producir mapas precisos que se utilizan como capa de referencia en una amplia gama de aplicaciones. La observación de la tierra
También ayuda a reaccionar rápidamente ante situaciones críticas que pueden ocurrir dentro del territorio nacional, sean situaciones relacionadas a un desastre natural o un problema de seguridad a la frontera, por ejemplo. La información detallada y oportuna proporcionada también ayuda a garantizar la seguridad y la eficiencia de las actividades marítimas y de aviación. Sería demasiado largo describir en detalle todo lo que los satélites de observación de la Tierra pueden aportar a estos dominios. Así que, centrémonos en dos ejemplos, comenzando con mapeo. Los satélites de observación de la Tierra son una herramienta perfecta para crear o actualizar mapas cartográficos y topográficos precisos que son un prerequisito para la mayoría de las actividades de gestión de la Tierra y una necesidad para comprender y controlar lo que sucede en el territorio. Por ejemplo, las imágenes pueden ser utilizadas de manera ventajosa por todos los ministerios y entidades gubernamentales a fin de obtener la geoinformación necesaria para acelerar el establecimiento de un registro cadastral rural funcional. Gracias al contenido informativo que brindan las imágenes satelitales, su precisión y su fiabilidad, la recopilación de información cadastral es mucho más eficiente y menos costosa que los métodos convencionales de fotografía aérea o de estudios de terreno. Otro caso es la gestión de desastres, por ejemplo, las inundaciones, un tipo de evento que afecta dramáticamente a muchos países del mundo cada año. Los satélites de observación de la Tierra pueden ser utilizados en todo el ciclo. Desde la prevención de riesgos gracias a un mapeo detallado de las zonas sensibles y asistencia en las simulaciones para determinar las zonas expuestas y preparar los planes de prevención. Durante la crisis, gracias a un mapeo rápido de las áreas afectadas por el desastre para evaluar el daño y ayudar a los equipos de rescate a preparar sus intervenciones. Hasta las actividades post-crisis a través de la evaluación del soporte de los daños para la elaboración de planes de reconstrucción y el monitoreo de las personas desplazadas. Según varios estudios, el uso de servicios de geoinformación basados en imágenes satelitales puede ayudar a reducir hasta 5% los costos generados por inundaciones. Adicionalmente, la ESA, la Agencia Espacial Europea, ha estimado que se podría salvar hasta 20% de vidas más durante inundaciones repentinas al establecer medidas eficaces de prevención y de alerta temprana y gracias a las imágenes satelitales. Además de los beneficios presentados antes, invertir en la observación de la Tierra y en el espacio en general puede influir enormemente en el desarrollo de un país. ¿Pero cómo? En realidad hay muchos aspectos. En muchos países, desarrollar capacidades espaciales es un verdadero motor de crecimiento económico. Por ejemplo, la Comisión Europea estima que cada euro investido en el programa Copérnico genera 10 euros en beneficios públicos para los habitantes. Otro ejemplo en el Reino Unido, donde Greg Clark, ministro de Universidades, Ciencia y Ciudades, declaró en 2015 que el sector espacial ha crecido de más de 7% por año y ha creado más de 5.000 empleos en 2 años. Con respecto a la observación de la Tierra, el crecimiento económico también va unido al desarrollo de un segmento derivado dedicado a las aplicaciones, segmento estimulado por la cantidad de datos adquiridos por el satélite nacional que genera ingresos además de trabajos.
Desarrollar un sector espacial en un país ayuda a promover el país como un destino de alta tecnología y a estimular potencialmente inversiones extranjeras del sector privado y de otros gobiernos. De manera más general, un país con amplias capacidades puede asumir un papel de liderazgo al beneficiarse de la creación de un centro regional para la política y el comercio, y el desarrollo de un sector derivado especializado en producir valor añadido con los datos satelitales da la posibilidad de intercambiar datos. Esta cooperación aumenta el reconocimiento internacional del país y abre más oportunidades para participar en futuras actividades espaciales internacionales. La educación ocupa un lugar central en la política de los países. El espacio es un ámbito que hace soñar a las personas, independientemente de su origen, edad o formación. Poseer un sector espacial puede tener un efecto inspirador en la joven regeneración, también promover el estudio de la ciencia y asegurar que los futuros científicos tengan la oportunidad de utilizar su talento en beneficio de su país natal. En Nigeria, por ejemplo, el lanzamiento de programas de satélites de observación de la Tierra y de telecomunicación ha permitido la creación de un programa de estudios en ingeniería aeroespacial en la Universidad Estatal de Lagos. Con este, se puede evitar la migración de especialistas instruidos y calificados al extranjero, y también aumenta la reputación académica y la innovación en beneficio del país. Desarrollar una capacidad espacial nacional y los programas universitarios asociados ofrecen nuevos sectores de empleo. En conclusión, ¿qué significa todo esto para Paraguay? En los últimos años, Paraguay ha desarrollado varios planes para respaldar sus ambiciones relacionadas con el rápido desarrollo del país en la próxima década. En el ámbito espacial, el plan de desarrollo tiene como objetivo seguir tres ejes estratégicos: reducción de la pobreza y desarrollo social, crecimiento económico inclusivo, inclusión de Paraguay en los mercados globales. Invertir en las tecnologías espaciales es una respuesta posible a esos ejes estratégicos. Los datos producidos por un satélite de observación de la Tierra son una fuente primordial de información fiable, detallada y actualizada para mejorar varios ámbitos de primera importancia para Paraguay, como por ejemplo la productividad agrícola, la protección del medio ambiente o el monitoreo de los desastres naturales. El sector espacial puede ser una herramienta poderosa para un desarrollo sostenible del Paraguay. Y con esta hermosa imagen de Asunción tomada por un satélite de la AIRBUS, solo tengo que agradecerles a todos por su atención. Muchas gracias. Buen día. Es muy alegre que podemos participar desde Taiwán en esta cuarta Conferencia Espacial de Paraguay para presentar desde los ojos del panel Industria Espacial. Soy HUANG-KUAN de GRAN Systems. Hoy presento el tema sobre la nueva infraestructura y la colaboración de la nueva industria espacial. La infraestructura como satélite pequeño
es más fácil para planear la utilización de los recursos espaciales. Nosotros tenemos un CubeSat y está listo para lanzar este año. Cuando revisando la experiencia de nacimiento de la industria espacial en Taiwán y pensando cómo se aplica en Paraguay, estamos mirando sobre las tres partes: los CubeSats, las ground stations y la educación. Y las tres necesitan pensar sobre cómo se utilizan las infraestructuras existentes y las que necesitan construir en el futuro. Primero, quiero introducir mi empresa. GRAN Systems es la empresa gateway o puerta de la Estación Espacial Internacional para Taiwán y los países del sudeste asiático, que brinda los siguientes servicios a clientes: servicios de lanzamiento de CubeSat, experimentos en el espacio, testpad de CubeSat y servicios de pruebas, educación espacial y materiales de enseñanza, microespectrómetro y otros instrumentos. Instrumento de imagen sonora, ground systems y operaciones, otros como modelos de negocio, plan de training, etc. Nuestra experiencia en la colaboración internacional se llevan en algunas partes del mundo y formamos amistad con Paraguay. Hemos charlado en Asunción, Paraguay, Washington en Estados Unidos y Taipei. Este año vamos a espacio. Este diciembre con SpaceX y el año que viene, 21, en Cygnus. Vamos con 2 CubeSats. Y tenemos muy buena asociación con las empresas como NanoRacks. Nuestro CubeSat se llama NatSat. Es para la seguridad de aviación. Aquí es el modelo final de vuelo con los paneles solares abiertos. También proveemos los testpads de CubeSats. Podemos producir en cantidad. Es compatible con NanoRacks y otros cohetes para maximizar el tamaño y la flexibilidad de CubeSat lanzadas. Aprovechando la herencia de vuelo de estas series de CubeSat Deployment, nuestro testpad se llama MyPad y está disponible en 1U, 3U, 6U, 12U y versiones personalizadas. Se sirven para verificación de ajuste, prueba de vibración, prueba de vacío térmico, prueba de caída, prueba de choque y transporte a los sitios de integración y lanzamiento. Estamos diseñando las cámaras de vacío térmico TVAC y los equipos magnéticos y se usan para los CubeSats desde 1U hasta 12U. Sobre el tema de Ground Station, pensamos que podemos colaborar con Paraguay para buscar unos mercados que se necesitan Ground Stations. En mercados simples como UHF, VHF, un poco más avanzado en banda S, banda X, banda KA, etc. Depende del mercado. Para esos mercados tenemos que invertir las infraestructuras. Con esas inversiones para el futuro, podremos pensar la utilización de las infraestructuras. La utilización del recurso espacio puede mejorar la eficiencia de la administración de las infraestructuras hídricas y eléctricas remotas. En productos agrícolas, Paraguay es rico en soja, granos, algodón y madera.
y en la área ganadera se pueden ayudar el plan de la producción y exportación de carne. En partes minerales, la arena de sílice, el caolín y la arcilla. También la administración de autopistas, ferrocarriles, puertos, autopuertos, infraestructura social y saneamiento. Por ejemplo, cuando buscamos las soluciones desde el espacio para Paraguay, podemos pensar sobre la sequía, la enfermedad de ganadera, la situación agrícola con introducción mecanizada, reducción de plagas y enfermedades de algodón. Sobre el tema de observaciones desde espacio y la solución de inundación, podemos usar para la detección y gestión de inundaciones, emergencias y reconstrucción urbana. La otra economía New Space es el experimento en espacio, en temas como biología y biotecnología, materiales, alimentación y ambiente, salud, nueva tecnología, etc. son muy interesantes. Por ejemplo, se pueden hacer mejor y distinto whisky en el espacio. Nuestra participación en las actividades educativas en STEM con ISS, la Estación Espacial. Este año, nuestra empresa y la Agencia Espacial, la Organización Nacional de Espacio, NSPO, iniciaron la coordinación con la NASA y JAXA. Finalmente, NSPO se convirtió en participante del equipo ABC con el fin de organizar la ronda de calificación en Taiwán, la primera ISS equipo Robot Programming Challenge, equipo RPC, en 2020, un evento educativo organizado por JAXA y NASA. Como la empresa clave de mercado de la Estación Espacial, GRAN Systems continúa cooperando con empresas en los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Tailandia y otros países para mejorar el entorno de educación espacial con la esperanza de que los estudiantes de todas las edades puedan interactuar con la ciencia espacial avanzada. Brindamos las oportunidades para que los estudiantes y maestros desarrollen experiencias STEM educativa y alentamos a los estudiantes de diferentes especialidades a utilizar toda su capacidad y creatividad a aventurarse en la nueva industria espacial. Como uno de los principales coorganizadores de la industria, hemos encontrado las siguientes observaciones interesantes. Primera, el potencial de usar la enseñanza remota para programas educativos STEM. Segunda, la importancia de apoyo de la industria. Tercera, el descubrimiento de nuevas aplicaciones de programación para el espacio y de regreso a la Tierra. Cuarta, el desequilibrio de recursos y aprendizaje entre diferentes escuelas. Quinta, se estableció la oportunidad para que un amplio espectro de estudiantes participe en el programa de la Estación Espacial en STEM Educación. Sexta, visibilidad de campo de investigación.
Los estudiantes que pensaban que no tenía nada que ver con el espacio pueden descubrir que pueden hacer una gran contribución a través de este tipo de eventos. Séptima, el estudiante disfrutó de la participación del evento y la transmisión en vivo de los eventos estudiantiles funciona bien bajo la influencia de COVID. Y además, queremos pensar que el universo es nuestra aula. GRAN Systems también está trabajando con NanoRex, DreamUp y otros socios internacionales para desarrollar actividades educativas STEM en la aula, experimentar en actividades espaciales, kit de enseñanza y trabajos de cursos para aumentar la conciencia de la estación espacial dentro de los sistemas educativos. Este año, GRAN Systems firmó un memorando de entendimiento con DreamUp para desarrollar la versión mandarín de DreamKits. Los DreamKits son cajas de combinaciones de experimentos que contienen equipos que realmente se usaron en la estación espacial y acceso al portal exclusivo para comparar los resultados en la Tierra con los del espacio, con la esperanza de llevar la investigación espacial al hogar, la aula y el programa extracurricular. Recientemente, GRAN Systems también está coorganizando el concurso de diseño de experimentos de la Estación Espacial con NSPO para fomentar la investigación básica y aplicada relacionada con la ciencia espacial, la biomedicina espacial y la tecnología para inspirar más innovaciones y más personas que participan en programas espaciales. Nosotros proveemos un nuevo entorno de verificación espacial para las industrias alimentarias y la biotecnología. Se pueden utilizar la infraestructura de investigación y tecnología espacial. Como nuevo participante en las actividades de investigación y desarrollo de la Estación Espacial, es necesario empezar a pensar en cómo abrir nuevos caminos y entrar en esas nuevas actividades. Vemos un futuro brillante en las actividades, la investigación y el desarrollo de la Estación Espacial, actividades de STEM educativa en Taiwán. Espero que podamos colaborar con Paraguay para una vivienda mejorada en el futuro. Muchas gracias. Buenos días, aquí habla Walter Hasler, miembro de la Junta Directiva de la Agencia Espacial Paraguaya. Tengo el agrado en visitar en Viena a la compañía RUAG. Es una compañía especializada en el desarrollo de componentes del satelital, es decir, del espacio en general. Acá están conmigo el ingeniero Wolfgang Mayer. Buenos días. A mi lado,
Y también estamos conectados con el doctor Enrique Fragner. Enrique Fragner está también conectado virtualmente con nosotros. Buenos días. Buenos días. Bueno, le puedo pedir a usted, señor doctor, en presentar un proyecto que está haciendo la compañía RUAG y después hablamos de la compañía que nos va a presentar el ingeniero Meyer y después yo voy a hacer alguna pregunta si hay alguna duda que le interesaría a alguien que nos está viendo. Gracias. Bueno, le paso la palabra al señor Wolfgang Meyer primero por los saludos. Sí, buenos días a la agencia. Yo soy Wolfgang del Departamento de Marketing, como ha dicho el señor Hassler. Y mi colega es Heinz. Él va a introducir el satélite CubeSat Pretty a ustedes. Buenos días, bienvenidos a esta presentación. I will now change to English because it's much better than my Spanish. And I would like to tell you something about our activities in space, in particular about our CubeSat activity and how this new CubeSat paradigm has changed the space industry. So it's really became a new driver in the new space is a driver for Earth observation and industrial development. So first of all, I would like to show you here some pictures from a very old Austrian computer. So you can see it here, it's a Mailüftel. It was the first fully transistorized computer in the 1950s. And it was built at Technical University in Vienna, and it took a complete room and had about 500 kilograms and was capable to perform very simple calculations. And then the electronic development went on very rapidly, as you are probably all aware. And in the lower picture here, you can see an actual satellite packed into a plastic suitcase, which is the payload from our passive reflectometer and which has a clock rate of more than 70 megahertz, performing very complex operations in real time for gathering pictures from space to Earth. So you see the development was very rapid, and the size of electronics shrunk really very much, so that we are today capable bringing electronics, high-performing electronics, to a much lower form factor and a much lower mass. So what's it all about, this space and Earth observation? The problem of climate change and the change of weather, extreme weather occurrences is becoming more and more severe, and predicting such events and taking countermeasures is becoming more and more crucial. And space observation is key in order to get better insight and predicting such events. Not only on the short duration, so based on the next days, but also on the next weeks and months, predicting soil moisture and so on for agriculture is becoming more and more important in order to secure food stability and sustainability. In this slide, I want to illustrate that space business is so much more than just the satellite, which you can see here on the top of the image. It is involving a lot of people, and it has a broad area where space business is working, actually. So if you start here on the left lower corner,
You see, you need first of all a gremium that decides what has to be done in space, what do we and what are our endeavors about, and then they tell it to the scientists to develop an according program. But also you have to talk to the engineers and give them the according specifications to build a spacecraft and to build a complete mission. When these engineers are finally have designed a spacecraft, you of course need people which are building the spacecraft and manufacturing it. After the manufacturing of the spacecraft, it is sent by a rocket into the orbit. And then when successfully deployed in the orbit, you have to receive the information which is broadcast from the satellite to Earth. And the data you receive there, you have to do an analysis. So it's not straightforward that you directly can use this data. You have to process it and maybe to combine it with other data sources and then to make it publicly available. So who is interested in this data? You have interest for farming, so plants and also, of course, cattle. You have interest in the public sector for security, fire prevention, and taking the right precautions to secure public infrastructure. Of course, then also transportation, logistics, and the final end customer is affected by all this data and can make use of this data in this context. So you see, it's not only one spacecraft surrounding the Earth, but it's a whole lot of people involved, of measures necessary, of work to be performed, and involved in space endeavors in general. So the next slide here is on the point that we want to show that this new CubeSat paradigm is really a game changer in the space industry. So you know that several years ago the satellites were huge and bulky and extremely expensive, because also the launch costs were extremely expensive, and you couldn't waste one launch with a satellite which is then not working. So you spend a lot of money in order to have the highest possible quality. Now the launch costs have become more and more cheaper, and this allows to reduce somehow also the quality level and not to take the highest screened parts for satellites. In addition, the CubeSat is an excellent tool for standardization. So you can procure components which are standardized in form factor, in interchangeability, and in interconnection, so that the building of a satellite platform with the basic function of attitude control and orbit control and so on is relatively cheap and allows you to put into the CubeSat your specific payload, and this with high-end electronic devices. So this form factor and low cost and low weight has really changed the industry, and there are already big companies that operate fleets of such CubeSats for Earth observation and making finally their money by obtaining Earth observation data and selling it to customers. And this is now becoming or emerging a bigger and bigger market, and they are growing also compared to standard or to the old space agencies. Austria is since long time a member of ESA, and we have participated in many ESA programs and contributed to many ESA programs with high-end electronics, radiation hard and proven to survive even the toughest environments. But next to these standard ESA programs, we have also had some national programs which were based on CubeSat or CubeSat-like form factors within the past years.
On this slide, you can see our current project, which is the pretty project. It's a so-called passive reflectometer. This is an instrument which exploits signals of opportunity. This means it is actually a radar, but it has no radar transmitter, but only a radar receiver. And the transmitter, for the transmitter purpose, it exploits signals from other satellites which are anyway already in the orbit. So here on this picture, you can see on the right-hand side a satellite, which is a Galileo satellite. This satellite is built for so-called navigation purposes and sends constantly signals to the Earth's surface in order to provide data to the people on the Earth. But these frequencies which are transmitted to the Earth's surface are also reflected on the Earth's surface. And now our small and tiny pretty satellite comes into the game, and he collects the reflected signals from the Earth's surface and evaluates what does this reflection look like. And based on how this reflection looks like, the pretty satellite can deduce certain information from ground. So it knows about how much moisture is included in the Earth's surface, what is the wind speed, what is the roughness, what is the vegetation trait. So all this kind of information you can, when you analyze these reflected signals, deduce from this information. So the system concept, I find it really smart because it fits into a small satellite and it doesn't need a high-power transmitter. So it just takes what is anywhere there, and so you can build it in a very small form factor and gain a lot of information from that. So here you see another slide showing the actual situation in space. So again, here on the right-hand side, you have this Galileo satellite. It surrounds the Earth in an altitude of 22,000 kilometers and transmits the signals to the Earth's surface, which is reflected here and received by our pretty satellite here. Just down here, you see a detailed, closer look on this reflection occurrence. By the way, this red shape here, what you can see is the actual atmosphere. So you see how thin and tiny the atmosphere is compared to the Earth, which always shows how difficult and how much we have to take care about this small and tiny surrounding of our valuable planet. So how can RUAG serve? Actually, there are a lot of possibilities how we think we can serve, starting from providing payloads for this CubeSat. So we built all this payload on our own. So all algorithms, software, and also the relevant hardware is under our regime. But of course, we are also prime for this mission. This means that all operations and involved in this mission, I showed in the previous slide, you know, with the upstream and the downstream, we have to arrange and to negotiate with and identify good partners. We have strong and good partners identified in Europe mainly, and so we have settled a very good network which can provide know-how, which can be bought or which can be transferred as it is needed. So this is what we can basically offer and provide for companies or institutions that want to step into this kind of endeavor. Yeah, now I would like to hand over to Wolfgang. So because we are now leaving the story from the actual mission and go a bit into what RUAG does, who RUAG is, and this will be explained by Wolfgang. Thank you.
Thank you very much. Yep. And now, como ustedes están viendo, eso fue la parte del nuevo proyecto que RUAG está haciendo junto con las universidades de acá. El ingeniero Fragner nos explicó, muchísimas gracias, pero ahora tenemos que saber quién es la compañía RUAG. Escuchamos de RUAG de algunas cosas, de todo lo que ellos pueden hacer, y le paso la palabra al ingeniero Meyer, Wolfgang Meyer. Wolfgang Meyer nos va a explicar un poco algo de la historia de la RUAG. Por favor. Gracias, Dr. Hassler. Eso es, yes, I would like to, as Dr. Hassler said, tell you a bit about our company, that you know with who you would work or who would offer you cooperation. RUAG is an international group which is owned by the state of Switzerland. It's a technology group and is active in various business fields. About 20% of the revenue of RUAG is generated in the space division. RUAG Space has around a revenue of about 340 million euro per year, and the company is located in 14 countries around the world. The special thing with RUAG Space is that it's an independent equipment supplier. That means we do not belong to a prime contractor, to a satellite builder, but we are free to offer equipment to all satellite builders, to all prime contractors. So we are speaking here from Austria, from RUAG Space in Austria, and I would like to give you some details about our company. We are located in Austria. Austria is a small country. We have about 7 to 8 million inhabitants, similarly to Paraguay, as understand from Dr. Hassler. Although the country from the area is very small. And here we have some premises in Vienna and in another city in Austria. We have some clean rooms. We have the buildings for the engineers. We are designing and manufacturing equipment for space here in Austria. We are employing 250 engineers and other staff, and have sales of 45 million euro in 2019. With this slide shows you the products that we have in the electronics area. Basically, we are providing of electronics in lots of areas. One of the main areas is computers for satellites and launchers. It is such that the majority of institutional missions in Europe are equipped with computers from RUAG. Another product is navigation receivers. We are building onboard satellite navigation receivers. And we are also building equipment that generates the signal of navigation satellites. So on the Galileo navigation satellite constellation, there is a navigation signal generator on one of these validation satellites, and we are also active in the field of signal processing for instruments. So for Earth observation instruments, as the CubeSat is an example for. Another area is power and drive electronics. We are building electronics to drive antenna pointing mechanisms, or solar array drive mechanisms, or we are controlling thrusters. Further, we are supplying antennas to satellites, antennas for data downlinking, for TT&C, for telecommand and control, and also, for example, navigation antennas. And the last field is microwave equipment for telecommunication satellites.
In the area of mechanics, we also have a broad range of products. We supply the structures of satellites, for example, the central tube of telecom satellites. We provide prime contractors with mechanisms, antenna pointing mechanisms, solar drive mechanisms, or deployment mechanisms, covers of satellites, and that type of equipment. We provide satellites with thermal systems, mainly with insulation foils. It's multi-layer insulation. Nearly all European satellites are equipped with multi-layer insulation from RUAG. Last but not least, mechanical ground support equipment. That means satellite containers, trolleys, and other equipment to handle the production of satellites. This ends my presentation. You can see the products that we offer, and that would be used for cooperation with companies in Paraguay, for example, for transfer of know-how or to cooperate with universities. Thank you for your attention. Saludos de Austria y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias también al ingeniero Fragner. Teniendo una pregunta, ¿cuánto se necesita, cuánto de experiencia necesita una compañía, digamos, para fabricar un satélite y con cuál ayuda uno tiene que contar? The question was to build a satellite, how many experience, how many people, what kind of education you need to build one. What is your suggestion for the agency in Paraguay? Yeah, so based on our experience in Pretty, where we cooperate with one university and another institution which provides a second payload, and what we do on our own, we are a team in total of 7 to 8 people. So not all working full time, but these are, let's say, in the core team of the project. And these people do the complete mission. So starting from the launch, the operation, so meaning the ground segment as well, the satellite in orbit, and so on, and also some data processing. So they do this core mission work. So these are roughly 7 to 8 people. Most of them, or practically all of them, are from university grades. Then we procure, of course, several parts for this satellite. So you have a certain degree of what are you doing yourself and what parts are you procuring. Yeah, and then, of course, as explained, you can distribute or widen the team, because we have also some scientists which help us, because the evaluation of data which we receive from Pretty is not straightforward to analyze. And there we have also some scientists which are working here. These are partially students which are doing their master thesis as part of this work. And so they are learning on a very interesting topic, develop their skills, and learn a lot of people in the scientific community, which is a valuable contact for their future work life.
Thank you very, very much. The time is going on. So thank you for your gracias por la disposición de habernos explicado uno de los proyectos y algo de la compañía de RUAG, y esperemos de que sigamos en contacto. Yo me despido ahora de toda la gente, principalmente de la juventud. Eso fue una transmisión hecha en Viena en octubre del año 2020. Mi nombre es Walter Hassler, soy miembro de la Junta Directiva de la Agencia Espacial del Paraguay. Hasta luego.